Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en este espacio. Más cerca estoy, donde el Señor, a través de sus promesas, de sus palabras, nos dice, nos asegura que está más cerca de nosotros. Aun cuando pensamos en medio de las dificultades, de los problemas que por alguna razón se ha alejado, todo lo contrario. Como alguien dijo, cuando las sombras rodeen tu vida, no pienses que Dios se ha ausentado, todo lo contrario, sus alas protectoras están sobrevolando sobre ti y en ese momento proyectan esa sombra, pero Dios está a tu lado, está más cerca. Hoy te dice, más cerca estoy de ti, hijo mío, hija mía. Hoy estudiaremos un tema sumamente importante a la luz de la Biblia, de implicaciones eternas, de trascendencia que van más allá incluso de este mundo. Estaremos hablando sobre el chisme a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, su impacto y también su trascendencia. Hoy, como siempre, queremos interceder en oración por varias personas, varias familias y varios casos que nos han llegado para justamente pedir a Dios por cada una de estas situaciones. Hoy estaremos orando por Alexandra. Por Alexandra estaremos orando de manera especial por la salud de su hijo, tanto la salud física como también la salud espiritual. También estaremos orando por Gabriel Zarzuela. Gabriel Zarzuela, estaremos orando por él, también por Yudelis Castillo, de igual manera por Josefina Encarnación, quien fue operada para que el Señor le dé una pronta y total recuperación. Oraremos también por Rafael Hernández, también estaremos orando por Luz Chanel Arias Guillén. Luz Chanel, estaremos orando también por ella, también por Daniela Aquino, por su bautismo, también estaremos orando por Ángela Collado, por Timoteo Martínez, ambos desde Texas, tanto Ángela como también Timoteo. Oraremos también por Norberto, quien está presentando agradecimiento al Señor, gratitud por la salud de su hermana que salió de intensivo. Agradecemos a Dios que haya escuchado los clamores en ese sentido y ahora le rogamos que pueda darle una total recuperación. También estaremos orando por Maiser Polanco, por su salud de manera especial. También por Alberto y por Ana Wilmore. Estaremos orando por ellos. También por la familia Nelson Sánchez. De igual manera por Roselia de León. Ella pide por su salud. Wilfredo Muñoz también estará siendo presentado delante del Señor por su situación de cáncer que está enfrentando y que está pidiendo al Señor por un milagro en su vida y por la recuperación total de ese quebranto. También por Josué Rivera estaremos orando, quien ha salido positivo con el COVID-19 y sabemos que el Señor puede darle también una pronta y total recuperación de acuerdo a su voluntad. También estaremos orando por Rodsy Trinidad, por Amanda Robles, por Hortensia Quintana, por Marta Félix. También estaremos orando por Dinangeli. Y Dinangeli pide la oración por Ivette, por Betsy, por Orlando, por Joja, por Evely y también por Florángel. Y además incluye a Mayra en su lista de petición. También estaremos orando por Mauricio González, desde Colombia, pide de manera especial por él, su familia, sus planes y proyectos y su salud. Y también estaremos orando por Liorfi Esteva, por Liorfi Esteva. También estamos incluyendo a Mireya Aquino en nuestra petición de inicio hoy, a Sara Capellán también. Mireya Díaz está también siendo incluida, que ahora está en una sala de operación, para que el Señor tome total control de la logística que dirigirán allí los médicos y para que estos facultativos logren ser guiados con precisión y puedan dar al traste con una solución definitiva de su situación. También incluiremos a todos aquellos que están firmes y que han desafiado todo obstáculo y que por la gracia de Dios y bajo el poder del Espíritu Santo han estado venciendo para que su bautismo sea finalmente este sábado, sábado 20 de junio, este próximo sábado, donde tendremos esa gran celebración y donde por la gracia de Dios un buen número de hijos e hijas de Dios estará ese día sellando su salvación con Cristo, lo que es su boleto hacia el reino de los cielos cuando su nombre sea inscrito ese día en el libro de la vida. También vamos a incluirle a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que se han conectado, se están conectando algunos más
también para que el Señor pueda asistirle de acuerdo a la petición o a la condición que enfrenten. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre de bondad que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte en primer lugar por las personas que han tenido una recuperación asombrosa, aquellos que han salido de intensivos, ya están en salas normales, algunos han sido dados de alta y están en sus hogares junto a los suyos, aquellos que han visto tu mano poderosa obrando también, Señor, en su vida, en el aspecto económico, y han visto que se han abierto puertas mediante la cual ahora tú estás glorificándote en ellos. También te rogamos por aquellos, Señor, que tienen peticiones específicas en este día, clamores, demandas que aún no se han hecho realidad, pero que conforme a su fe en el poder de aquel que nos ha dado las promesas, será hecho un milagro en cada una de sus vidas. Visita, Señor, a cada una de estas personas, conoces la condición de ellos, también a los que interceden en favor de amigos y familiares, para que ellos sigan siendo canales de bendición. Por cada uno de los amigos y hermanos que están conectándose en este momento y están conectados, para que tú, Señor, también responda a su clamor, su petición, y también compenses grandemente el esfuerzo que realizan por escuchar el mensaje de tu palabra. Que tu palabra, al ser estudiada en esta hora, tu Santo Espíritu alumbre en una forma especial sobre ella y también sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo y le agradecemos nueva vez por estar allí al inicio de este estudio, como habíamos anunciado, el tema sobre el chisme a la luz de las Sagradas Escrituras. Cuando abrimos la Biblia y buscamos la enseñanza que nos da, cómo el Señor ve el tema del chisme, cómo el Señor contempla al chismoso, la trascendencia que tiene, qué impacto tiene esto incluso sobre lo que tiene que ver con la salvación y qué impacto ha tenido incluso fuera de este mundo. Eso podemos nosotros rastrearlo desde los primeros libros de la Escritura. Vamos a leer lo que nos dice Levítico. Libro de Levítico es el tercer libro en orden de la Biblia, escrito por Moisés, parte del Pentateuco, donde el Señor estableció leyes específicas. Y en Levítico capítulo 19, versículo 16, vamos a encontrarnos con la siguiente declaración interesante de parte del Señor, un consejo para su pueblo. Levítico capítulo 19, versículo 16, un mandato claro de parte del Señor, una prohibición de paso. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Note, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y está la firma: yo Jehová. Note con qué carácter el Señor presenta esta prohibición. No andarás chismeando entre tu pueblo. Supone que el chismoso entonces es una persona que no se queda en un solo lugar, tanto físico como virtualmente, puede estarse trasladando aquí, allá, y de alguna manera, pues utilizando esta herramienta del enemigo para causar daño. Por eso el Señor, cuando expresa no andarás chismeando entre tu pueblo, dice no atentarás contra la vida de tu prójimo, porque lo que está en juego es la integridad de una persona cuando se practica el chisme, cuando el chismoso pues hace su obra. Y Dios, luego de hacer la prohibición, dice yo Jehová, para que alguien luego no argumente que no entendía, no sabía que esas palabras la había dicho el Señor directamente, que pensaba que era un consejo de Moisés, tal vez de manera secundaria, pero aquí el Señor está afirmando: no andará chismeando entre tu pueblo. Y noten que la misma palabra que se traduce como chismeando aquí es la misma que aparece luego en Ezequiel capítulo 28, versículo 16, donde vamos a tener luz de algo que ocurrió fuera de este mundo. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Mire qué interesante la declaración que aparece en este importantísimo libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, narrando algo que ocurrió incluso antes de este mundo existir. Dice así, describiendo a Lucifer, dice:
a causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra que aquí se traduce como contrataciones es la misma palabra que dice chismeando allí en Levítico capítulo 19, como hemos visto. Así que ahora en el capítulo 28 está la misma palabra, pero aquí se traduce como contrataciones. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo es raquil. La palabra raquil, que literalmente, traducida del hebreo al español de manera literal, significa tráfico, traficar. Alguien que está traficando es alguien que está llevando y trayendo, intercambiando, traficando. Por eso aquí Ezequiel lo traduce con un lenguaje más comercial y dice contrataciones, pero realmente es la palabra chismeando. Ese tráfico de llevar y traer, esa actitud de chismear, era lo que estaba haciendo Lucifer en el cielo. Note cuál fue el primer escenario de un gran chisme que tiene repercusiones eternas y que provocó que la tercera parte de los ángeles cayera finalmente y que hoy estén bajo condenación. Así que dice, a causa de la multitud de tus chismes, es como literalmente diría el pasaje, hablando de contrataciones, de ese tráfico, de ese llevar y traer. Y claro, ese chisme era contra Dios, contra su ley, contra su gobierno, contra Cristo. Dice, por hacer esto, dice, pecaste, por lo cual yo te eché de delante de Dios. La causa por la que él fue echado de delante de Dios fue por la multitud de su tráfico, de su llevar y traer. Constantemente esparcía su engaño, su chisme contra Dios, su trono y su ley. Y eso fue lo que provocó entonces la caída de Lucifer y de la tercera parte de las inteligencias celestiales, que eso es mucho decir. Mire el efecto que puede tener un chisme. Pero notamos incluso que aunque el chisme fue contra Dios y aunque esto pudo causarle heridas al corazón de Dios, sin embargo los que ahora están perdidos por causa de ese chisme fueron los que participaron de él, quien lo dijo y quien lo escuchó. Y vamos a ver cómo se determina incluso el nivel de responsabilidad entre el que dice y el que escucha. ¿Qué nivel? ¿Qué porcentaje de responsabilidad? Eso lo vamos a ver en breve. Pero note lo que ahora nos dice el apóstol Santiago en la carta universal del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 2. Vayamos por un momento a Santiago, capítulo 3, en el versículo 2. Y déjeme anticiparle que el capítulo 3 de Santiago es todo un discurso sobre lo que tiene que ver con el uso de nuestras palabras, una prohibición contra el chisme, contra la murmuración, contra la crítica y contra otras cosas. Pero en el capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, verso 2 de Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, es algo de lo que nadie pues está exonerado. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno, atención, si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. El que no ofende en palabras es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Con razón, algunas personas con frecuencia usan la práctica del ayuno temporal de palabras. Sí, el ayuno temporal de palabras. Mediante el ayuno temporal de palabras definen pasar medio día sin expresar ningún tipo de palabra para practicar, ejercitar el dominio propio. Porque aquí está diciendo Santiago, en Santiago 3.2, que el que puede refrenar su lengua, puede refrenar todo su cuerpo. Así que es un buen ejercicio para adquirir dominio propio, un buen ejercitar en lo que tiene que ver con lo emocional y lo espiritual y lo físico, claro, incluye lo fisiológico, en lo que tiene que ver con un ayuno de palabras, que puede ser de mediodía, que puede ser de un día completo, de puesta de sol a puesta de sol. Si va a hablar en línea directa es con Dios, desde su pensamiento, pero un ayuno de palabras. Porque aquí está diciendo el apóstol Santiago que el que puede refrenar su lengua, puede refrenar todo su cuerpo. Prepárese para que practique cualquiera de estos días, el que usted elija,
según el tipo de oficio que realice, cuál día le conviene para tener ese ejercicio. Mediodía, para comenzar algunos, otros podrán comenzar con un día completo. Algunos se asustan de repente, piensan que podrían al intentar hablar de nuevo no pronunciar palabras, porque nunca han durado ni siquiera un par de horas o minutos sin expresarse. Así que es importante esta recomendación que se emite desde aquí por el apóstol Santiago. De paso, ¿qué cosa es un chisme? Porque hay personas que pueden decir, esto no es un chisme, pero hay personas que preparan el terreno, hacen como Juan el Bautista, allanan el terreno, pero esto lo hacen de manera muy figurada. Allanan el terreno para un chisme diciendo, esto no es un chisme, pero déjame decirte que esto, y algunos utilizan incluso la excusa de la oración. La oración, sí. Hay grupos que a veces dicen, vamos a reunirnos para orar por los problemas de la iglesia. Y entonces allí en ese marco dice, pero ustedes no sabían lo que pasó con fulano, y con fulano, y con fulano. Y ese ambiente es para orar, no para chismear. Y de repente, ¿qué cosa es el chisme? Para que nosotros delimitemos y no caigamos en este error donde recibirá condenación, aunque en diferente grado, tanto el que dice como el que escucha. Un chisme o chismear es contar información sobre alguna persona, es contar sobre alguna persona una información, ya sea verídica o falsa, así que el chisme puede estar diciendo una verdad. Pero la intención con la que se está diciendo esa información es con detratar, es con destruir o dañar a esa otra persona de la que se está chismeando. Así que la información puede ser cierta o puede ser falsa. Y es bueno saber eso, que el chisme viene de las dos maneras, con una información verdadera, verídica, o con una información falsa. Cualquiera de los dos, o con una mezcla de ambas. Porque cuando un chisme ha pasado por varias personas, se va agrandando, le van añadiendo y va cambiando también, la versión se va transformando. Y no quiera usted saber hasta dónde puede transformarse cuando las cosas van de boca en boca y cuando van de una persona en otra. Así que es sumamente importante esto con relación al chisme. La definición es esparcir información sin que nadie le haya encomendado esa tarea de esparcir información sobre una persona con el objetivo de dañar. Muchas veces ese objetivo está muy bien disfrazado. Comentando, por ejemplo, a mí me da tanta pena de él porque mira, él hizo esto, y supe de él tal cosa, qué pena me da él. Y al decir que le da pena, que le da lástima, que siente dolor por esa persona, aparentemente no suena un chisme, pero es un chisme porque se está esparciendo una información que, verídica o falsa, cualquiera de las dos, le va a hacer daño a esa persona, va a predisponer a otros con relación a esa persona. Y quién sabe el daño que le ocasione, ya sea a nivel eclesiástico, a nivel emocional, a nivel laboral, puede causarle mucho daño, a veces hasta en el entorno estudiantil, en la familia. Cuántos matrimonios han sido derrumbados, derribados, destruidos por un chisme que alguien comentó, que alguien sencillamente esparció, a veces en cierto grado, y llegó a crecer mucho. Por eso en Proverbios capítulo 6, versículo 19, nos dice lo siguiente el gran sabio. Proverbios, capítulo 6, interesante lo que describe el gran sabio, que tiene mucho que decir en esta temática sobre el chisme. Proverbios, capítulo 6, específicamente en el versículo 19, dice el sabio Salomón, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos, eso es abominación al Señor. El testigo falso, pero también el que siembra discordia. Hay informaciones que con el simple hecho de decirse en un contexto inadecuado, que con llegar a oídos de ciertas personas que ya se van a predisponer, que ya pueden tomarlo de la manera que su personalidad les haga tomarlo o el contexto en el momento, pueden producir una separación entre amigos, entre familiares, y esto puede llevarse a algunas personas incluso hasta la misma tumba. Pero también en el capítulo 11, el gran sabio tiene algo que decirnos sobre el chisme. Capítulo 11 de Proverbios, versículo 12.
Proverbios 11:12 dice la palabra: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El hombre prudente calla, prefiere callar, prefiere, si tiene que para tener dominio propio hacer un ayuno de palabras periódicamente, hacerlo, calla. Y en el mismo capítulo 12 de Proverbios, versículo 18, Proverbios 12:18, dice también la palabra: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Escuche el efecto que pueden tener las palabras. Son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué contraste entre lo que hace el hombre necio, lo que hace el hombre que con sus palabras destruyes, a el hombre sabio cuya lengua es medicina. Luego en Proverbios 18, versículo 8, Proverbios 18:8 también nos expresa lo siguiente: las palabras del chismoso, atención, las palabras del chismoso son como bocado suave. Por eso usted escuchará personas que dicen que el chisme no es bueno, pero que entretiene. Usted escuchará palabras que dicen, oh, sí entretiene. Hay personas que pueden pasarse días, horas, e incluso se citan para ello. Y dicen, fulano, hace mucho que no nos vemos, fulano, hace mucho que no nos vemos, para que chismemos un poco. Te tengo un chisme. Ve, y la persona a veces deja lo que tenga que hacer. Algunos te dicen, no, voy a comer luego, dime primero lo que tiene que decirme. Cuando le anunció que es un chisme, así que cuéntamelo, no omitas nada, dime todos los detalles. Porque dice Proverbios, el gran sabio expresa aquí, que las palabras del chismoso son bocado suave, sí, fácil de digerir, y se encantan en escucharlo, y penetran hasta las entrañas, dice el gran sabio. Luego en Proverbios 26, versículo 20, Proverbios 26:20, también nos dice algo interesante con relación a esta temática. Proverbios 26, ya en el versículo 20, dice lo siguiente: sin leña se apaga el fuego. Si se acaba el combustible, se apaga el fuego. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Qué interesante para aquellos que administran en empresas, para aquellos que tienen cargos dirigenciales en el pueblo remanente de Dios, para aquellos que dirigen un área de trabajo, un departamento, para aquellos que supervisan en alguna planta empresarial, en alguna compañía, para aquellos que dirigen grupos de personas. Atención, así como sin la leña cesa el fuego, le sacan la leña al fogón y desaparece el fuego, así como si usted le quita el combustible a donde se está produciendo el fuego, así cuando usted saque el chismoso, es como sacar ese tizón encendido que hace que el fuego se mantenga. Si usted saca el chismoso de allí, automáticamente cesará la contienda. Así que detente, pida a Dios sabiduría, discernimiento espiritual para usted detectar cuál es el ingrediente activo de la rebelión que usted tiene cerca allí, del fuego que se ha encendido, de la contienda que se ha armado en ese departamento, en esa empresa, en ese grupo, para usted desactivarlo, porque está diciendo el gran sabio, cuyas enseñanzas trascienden los siglos, las edades, dice: sin leña se apaga el fuego. Estoy en Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, entonces cesa la contienda. Qué interesante. Dice en el versículo 20, bueno, en el 21, el carbón para la brasa, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender el fuego. ¿Quiere encender el fuego? Tenga una persona rencillosa. Y el versículo 22 dice: las palabras del chismoso son como bocado suave. Otra vez, son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo con relación a la actitud de Dios sobre el chismoso y los que tienen situaciones parecidas? Romanos 1:29. Antes de ir a Romanos 1:29, como allí nos va a hablar de la ira de Dios sobre el chismoso, yo quiero que usted sepa que todos en algún momento, todos hemos sido víctimas de lo que tiene que ver con el chisme. Víctimas o victimarios, víctimas y victimarios en algún momento. Y es bueno que usted sepa
que aunque no es un pecado imperdonable, pero usted no puede darle largas. Si ha notado alguna debilidad en ese sentido, si ha notado que cuando se reúne con ciertas personas usted es más vulnerable, dice, yo puedo estar tranquilo, no critico a nadie, pero cuando me junto con fulano, a veces yo no era mi idea, pero al ratito estamos ya. Yo no quiero ni responderle. Y vamos a ver cuál es la actitud adecuada cuando usted no quiere herir a la persona que le está contando el chisme, pero tampoco quiere ser culpable o condenado por el chisme. ¿Qué debe hacer? Pero primero veamos lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 29. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 29. El contexto es interesante, porque aquí Pablo está hablando acerca de la antigüedad, de la destrucción que Dios hizo de algunos pueblos, algunas naciones, producto de sus pecados. Y en ese contexto dice en el capítulo 1 de Romanos, versículo 29, lo siguiente. Romanos 1, 29. Dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, chismes y malignidades. Note cómo está hablando acerca de que el juicio de Dios se derrama sobre estas personas, de lo cual termina diciendo el capítulo 1, que no solo lo hacen, sino que se complacen con quienes los hacen. Y aunque allí está hablando de varias cosas, pero eso le corresponde más bien al chisme que a cualquier otra, porque está hablando del que lo hace y el que se complace en el que lo hace. Está atribuyendo responsabilidad al que trae el chisme y también al receptor, al que le escucha, al que participa. ¿Cuál es la actitud que usted debe tomar? Porque ya usted es posible que haya detectado cuáles son esas personas o esos ambientes donde usted es más vulnerable a participar también del chisme, aunque sea de manera pasiva, escuchándole, dándole lugar. Porque el chisme se detiene cuando llega una persona inteligente, porque esa persona ni le da hacia adelante a ese chisme, ni tampoco participa, porque lo que más bien puede decirle a la persona que le trae el chisme, ¿supiste que fulana metió la pata? De inmediato usted le dice, oh, qué lamentable, vamos a orar por esa persona, ven, vamos a orar, que necesita esa persona la oración. Puede saber que estarás desactivando de una manera tan especial y más especial que lo que hacen los que desactivan bombas, ¿sabía? Tendrás esa especialidad, especialízate en el nombre de Cristo Jesús en desactivar chisme. Alguien te lleva a algo similar, independientemente, aunque no sabes si la persona lo está diciendo con mala o buena intención. Mientras tanto, únanse en la buena intención. Dale el beneficio de la duda y únanse en lo que es la buena intención. Y qué bueno que has traído a colación ese nombre. Vamos a orar por esa persona. Mira, no había pensado, pero qué bueno que la mencionaste. Vamos a orar por esa persona. Porque quién sabe por la situación que esté pasando. Lo que más necesita ahora es nuestra oración. Especialízate. Y tampoco lo anuncies en una congregación, en una reunión, en una junta de la empresa. No lo anuncies. Porque hay personas que pueden decir de repente, tenemos que orar por fulana porque ha cometido tal cosa. Y tú vas a decir, no, pero él no lo hizo con mala intención porque está pidiendo la oración. Sí, pero el ambiente donde lo está lanzando está demostrando que lo que quiere es dar la información a todos. Así que definitivamente, cuando quieras orar, hazlo como dice la palabra. Cierra la puerta tras de ti y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Tu hermano tiene algo contra ti, la Biblia dice cómo resolverlo. Ve estando tú y él solos. Así dice Mateo capítulo 18. Por eso se habla del método de Mateo 18, donde indica qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Una persona, siempre en un ambiente así de dos, en ese ambiente privado siempre su corazón estará más dispuesto a aceptar cualquier reprensión. Pero recuerda cuando alguien, sobre todo esas personas que son muy conversadoras en esos temas de otras personas, te mencionan un nombre, un caso, una familia, inmediatamente pide que ore. Antes que se nos olvide, vamos a orar por ellos. Y tú puedes estar seguro y segura que al finalizar la oración, si la persona realmente traía una carga de chisme, no va a continuar con el tema. Y si lo que quería era bueno para esa persona, allí también se queda, porque ya han orado, ya no hay por qué seguir batiendo el tema.
porque recuerda lo que dice la palabra. En las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. ¿En cuáles? En las muchas palabras. Por eso cuídate en ese sentido. Primera Timoteo. Primera Timoteo, allí Pablo nos dice también algo interesante. Primera Timoteo capítulo 5 versículos 12 y 13. Fue un consejo que le envió el apóstol Pablo al joven Timoteo, un joven ministro, de cómo debía conducirse en la casa de Dios y cómo debía manejar ciertas situaciones. Y tal vez te sorprendas al ver el consejo que él le da hacia un área específica de la congregación, hacia un grupo. Él ya les había dicho, mira, a los hombres mayores trátalos como a un padre, a las damas mayores como a tu madre, a las más jóvenes como a tus hermanas. Le está diciendo cómo comportarse. Pero allí en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 12 y 13, él le dice lo siguiente. Desde el versículo 11, mira lo que dice. 1 Timoteo 5, 11, dice: pero viudas más jóvenes no admitas. ¿No admitas dónde? En la iglesia. No, lo que él está diciendo es en un grupo que él había de hacer una lista para las viudas que iban a recibir ayuda. Las que iban a recibir ayuda, viudas ya de cierta edad que no podían trabajar, pero dice que a las viudas jóvenes no la admitas ahí en ese listado. No la admitas porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren entonces luego ya de nuevo unirse, recurriendo así en condenación, estando aún en esa lista. Y entonces dice en el versículo siguiente, también que aprendan, pueden aprender a ser ociosas, dice, andando de casa en casa, y entonces también andando en chismes y entremetidas, andando en lo que no debieran. Mira lo que dice en el versículo 13. ¿Por qué a este grupo, aunque fueran viudas, pero si estaban jóvenes, no propiciarle el ambiente de la ociosidad, dice Pablo, sino permitirle que se ocuparan o que sencillamente pudieran casarse de nuevo, no admitirle en la lista de las que recibirían ayudas como viudas, porque aprovecharían, dice el apóstol Pablo, ese tiempo libre, esa ociosidad para ir de casa en casa esparciendo chisme. Mira el cuidado que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, tenía sobre la congregación, sobre la iglesia. ¿Por qué no propiciar la ociosidad en ese sentido? Hoy en día muchas veces no hay que ir de casa en casa. Basta ir de un chat en un chat y compartiendo esa información de chisme sobre otra persona. Eso que se supo, esa primicia, como algunos le llaman, tú no sabes, te tengo la última. Y comienzan a esparcirla. Y muchas veces el daño es sencillamente incalculable. Muchas veces irreversible. ¿Cómo comienza eso un chisme? Le dice, mira, esto entre tú y yo. No se lo he dicho a más nadie. Y eso mismo se lo dice a 1000 personas. Ocurre eso con frecuencia. O sencillamente lo vierten en un lugar donde saben que esa otra persona sí le va a dar para adelante. Porque todo el mundo sabe en boca de quién poner algo cuando quiere que todo el mundo se entere. Así que hay personas que solo lo llevan a un lugar el chisme. Pero desde allí se esparce para el mundo entero. Y todo eso hay que detenerlo. Hay que detenerlo en el nombre de Cristo. Porque hay un arma poderosísima que el enemigo usa contra los creyentes. Y en vez de una son dos. Es el chisme y la murmuración. El chisme y la murmuración son armas internas que utiliza el enemigo. Con esas no ataca desde afuera, sino desde adentro. Porque sabe que de repente allí va a ocasionar mucho dolor. A veces ciertas informaciones que se dicen en círculos más cerrados, en una junta directiva, en una junta de nombramientos, de repente, cuando esa información sale de allí, cuando ese chisme, recuerde que el chisme es una información sobre otra persona, sea verdad o sea mentira, no importa, pero que ahora al decirla fuera de ese ambiente va a causar daño, va a destruir a esa persona, va a predisponer a otros contra esa persona. Así que el chisme a veces puede salir de esos círculos tan especiales como unas juntas de compañía, de iglesia, como una junta de nombramiento, como una comisión especial, en fin. Proverbios capítulo 20, en el versículo 19, Proverbios 20, 19, ya nos ha dicho de manera interesante algo que debemos nosotros puntualizarlo. Proverbios
capítulo 20, el gran sabio dice en el versículo 19, con relación a este tema: el que anda en chismes descubre el secreto. El que anda en chismes descubre el secreto. Por eso alguien dijo: 3 personas pueden guardar un secreto si 2 de ellas están muertas. 3 personas pueden guardar un secreto si 2 de ellas están muertas. Porque desde que la información pasó a otro, está el potencial de que se esparza como pólvora. Porque muchos hacen eso. Mira, te lo estoy contando solo a ti. A veces es solo a esa persona. Pero sucede que la otra persona tiene a alguien más de extrema confianza. Y otro de extrema confianza. Y así la cadena se torna interminable. De eslabones que van de un amigo a otro, y sucede, no, que este es mi mejor amigo, pero el otro tiene también otro mejor amigo, y así imagínate a dónde puede llegar. El que anda en chismes descubre el secreto. Imagínate entonces cómo puedes hacerte una persona de no confiar, un amigo, un hermano, que nadie confíe en él, porque todo llega a saberse. La fuente de donde salió la información, eso normalmente llega a saberse. Porque hay situaciones que logran estallar, logran explotar, y al final la persona no quiere cargar con la responsabilidad que él no tiene. Tiene, al ser confrontada, que definir quién le dio la información. Además, si tú sabes a ciencia cierta que compartiste una información porque era parte del trabajo, no parte de un chisme con otra persona, y que solo esa persona lo sabe, y luego te enteras ya en otro lugar que saben la información, no tienes que ir lejos para saber quién esparció la información. Y estos medios electrónicos para difundir ciertas informaciones son peligrosas. Porque cuántas veces no nos han llegado informaciones que alguien le envió por error. De repente alguien pues tomó una captura de la imagen de la pantalla y la envió. O la envió por accidente, la compartió y sin querer es posible que incluyera a un contacto que no estaba. Hemos visto personas, personalmente he visto personas que han perdido su empleo, muy buenos empleos, por esparcir chismes. Por esparcir chismes. Alguien envió una carta con una información confidencial a alguien dentro de una empresa, y esa persona, en vez de conservar la discrecionalidad de esa información dentro de la empresa, decidió enviársela a otros compañeros para que se enteraran de lo que estaba ocurriendo allí. Pero sucede que cuando le dio a reenviar, incluyó a la persona que le había enviado la información de manera confidencial, y le llegó a la otra persona con todos los contactos a quienes se lo había reenviado desde su correo electrónico. Y eso fue suficiente para que esa persona perdiera su empleo. Sé, por el lugar donde ocurrió, que muchos de los que me están escuchando y viendo en este momento conocen del caso. Fue muy dramático, lamentablemente, un puesto de tanta importancia perdido de esa manera tan sensible. En el mismo Proverbios, pero en el capítulo 16, versículo 28, Proverbios 16, en el versículo 28, el gran sabio nos dice lo siguiente. Proverbios 16, versículo 28. Dice así: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Atención, nota por qué no debes tener chismoso cerca. Es que el chismoso aparta a los mejores amigos. El que practica el chisme llega a tornarse en él un mal hábito, un vicio, una dependencia de esa práctica, que la persona a veces necesita ayuda extra, ya sea del Espíritu Santo o ayuda profesional para ayudarle a salir de esa práctica. Hay personas que tienen una habilidad increíble de optimizar su tiempo para que le dé para todo, incluso para chismear en una forma espectacular. Pero aquí nos está diciendo el gran sabio que el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso es altamente peligroso. No dice que aparta amigos, no, los mejores amigos. Puede apartarlo un chismoso que de repente se convierta en un común denominador, en un común amigo entre ellos. Así que ese círculo hay que protegerlo.
Proverbios 18, allí también nos dice los versículos 7 y 8. Proverbios 18, versos 7 y 8, lo siguiente. La boca del necio es quebrantamiento para sí. La boca del necio es quebrantamiento no para otro, para él mismo, para sí. Y dice el versículo 8, las palabras del chismoso son como bocado suave, pero penetran hasta las entrañas, como hemos visto, penetran hasta las entrañas. Así que definitivamente el efecto de un chisme, el efecto de una información, ya sea verídica o falsa, sacada de contexto, contada a otras personas, causa daño, porque el esparcir esa información donde no hay necesidad para ello, logrará finalmente afectar a la persona en su vida, ya sea en el plano personal, emocional, donde se sienta traicionada, herida o vulnerable al saber que sus cosas privadas, que sus cosas personales andan por ahí de consumo público, siendo publicadas como ahora ocurre con frecuencia a veces en las redes. Puede afectarle en el área laboral, donde muchas veces ahora el nombre de la persona, su reputación puede quedar en entredicho. Y sí, puede quedar en entredicho cuando prácticamente todas las personas tienen secretos en su vida. Toda persona tiene en su vida cosas que sencillamente no quiere publicarlas. Y que si se hicieran públicas de repente, nadie podría señalar al otro. Que solo el que esté libre de pecado podría tirar la primera piedra. Nadie podría levantar una piedra. Así que definitivamente en esta temática sobre el chisme, de la que todos somos vulnerables y cualquiera puede ser no solo víctima, sino victimario, al usar el chisme, al usar la información de otra persona, ya sea verdadera o falsa, sacándola de contexto, contándola primero solo a personas de confianza, y de ahí el círculo se va expandiendo. Aquellos que son llamados a participar en círculos de comisiones, en círculos de ciertas juntas de trabajo, mantengan el secreto. Cuando se vean tentados a decir la información, porque es que hay personas que esto le provoca algo que es indetenible. Muchos habrán escuchado la historia de ese amigo que sorprendió a su amigo, valga la redundancia, con alguien que no era su esposa en una cita. Y entonces el amigo que fue sorprendido le dice, mira, yo no quiero que tú digas la información, por favor, consérvame el secreto. Yo sé que tú hablas mucho y que toma estos 1,000 pesos para que me mantengas el secreto. Y el amigo se fue con los 1,000 pesos. Pero el otro día el amigo tocó la puerta de su amigo y le dijo, mira, toma tus 1,000 pesos, yo no aguanto esto, yo tengo que contarlo. O sea, hay personas así que sencillamente no aguantan. Y hay personas que por eso han perdido la vida, sí, por dar informaciones que la sacaron de contexto, que eran el secreto de alguien, y eso le ocasionaba a esa persona un tremendo efecto en su vida familiar, en su vida de empresa, en su figura pública. Y finalmente hay personas que han muerto por eso. No muchas veces se ha revelado la razón de esa muerte, pero detrás de ella estuvo el chisme, el sacar información, sumamente importante. Y de hecho hay personas que con frecuencia, porque se ven ya fuera de una empresa, ya no forman parte de ella, o se ven fuera de un cuerpo religioso, ya no forman parte de esa iglesia, comienzan a divulgar todas las informaciones que sabían, todos los secretos que sabían sobre tal o cual persona, como una represalia, como ya no forman parte de la empresa, ya no son miembros de esa iglesia, o se fueron a otro lugar, se mudaron, de repente comienzan a hacer daño. Pues el Señor le toma eso muy en cuenta, porque hemos visto que el chisme está dentro de la categoría, según vimos en Romanos capítulo 1, de los pecados que Dios detesta, que abomina, y que el juicio de la ira de Dios cae finalmente sobre ellos, sobre los que no se arrepienten. Por eso el Señor nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y apartarnos, porque no es solo pedirle perdón por las veces que hayamos participado del chisme de manera activa o pasiva, sino que Dios nos llama a apartarnos de esa práctica. Y saben que muchas veces los chismosos llegan a ciertas conclusiones. Ellos de repente en su mente pues ven algo y ellos pues intuyen, llegan de repente a una conclusión y dicen, eso seguro es por tal cosa, y lo esparcen como una verdad, como aquel que vio al hermano de repente tomar una latita para ir
vio que iba con una latita de cerveza, iba hacia el carro ya marchándose de la playa. Inmediatamente comenzó a divulgar: el hermano fulano estaba tomando cerveza en la playa, pero fue una latita que tomó, que con la que cargó agua de la playa para cuando llegara a la puerta del carro lavarse los pies para no cargar arena, pero ya era conocido como alguien realmente que estaba bebiendo cerveza en la playa. Hay personas que llegan a conclusiones, son muy hábiles en su mente, completan la historia, solo ven una imagen y ya hacen una historia, un drama, una película de solo un atisbo de información que pudieron ver o que pudieron escuchar. De repente ven en el perfil de alguien, en el estado de alguien, una fotografía y de ahí llegan a una conclusión y comienzan a difundir la información. No seamos tan prolíficos de mente que nuestro cerebro se detenga, haga un alto, y donde nosotros no tenemos la plena seguridad, y aún donde tenemos la seguridad, tampoco estar esparciendo informaciones, porque recuerde que el chisme consiste en divulgar información, sea verdadera o sea falsa, en un contexto donde finalmente la otra persona queda expuesta, queda al descubierto, y finalmente puede causar mucho daño. Recuerde cuando a Can, el hijo menor, Can, el hijo menor de Noé, lo encontró desnudo en el medio de la tienda. Dice la Biblia que él fue y se lo contó a los hermanos en forma de chisme, en forma de burla. Y mire la actitud reverente de sus hermanos, que vinieron cargando la túnica en sus hombros de espalda. Hicieron algo que aparentemente era algo ilógico, que cualquiera que lo viera caminando hacia atrás con la túnica iba a decir: eso están locos. Pero ellos hicieron algo para tratar de cubrir la falta, no de divulgar la falta de su padre, que embriagado se había quedado completamente desnudo, sino en ir a cubrir la falta. Dice la palabra, cuando el apóstol Pablo nos habla en Filipenses capítulo 4, que cuando tenemos deseo de hablar, él dice: mire, si hay algo agradable, si hay algo virtuoso, algo digno de alabanza, en eso pensad. Con frecuencia, para refrenar nuestras lenguas, debemos, no voy a decir que morderla, para que no hable lo que no tiene que hablar, pero debemos pensar en algo positivo. Ibas a decir algo de una persona, pues habla de una virtud. Dice: no, pero lo que yo voy a decir no es algo malo. Independientemente de que no sea malo, si la información no fue dada para ti para que la divulgues, no la divulgues, porque ya cae en el plano del chisme. Es que pecar por el chisme es tan fácil y tan excusable cuando de repente dice: no lo digo por nada malo, o decir: esto es verdad, esto no es mentira. Recuerda que chisme y calumnia no es lo mismo, pero el calumniador chismea, pero no todo el que está chismeando calumnia, pero está chismeando, está participando de este pecado que la Biblia define, un pecado del que debemos nosotros apartarnos. Recuerda que aunque nadie más conozca la característica que puedes poseer de estar divulgando lo que no debes, el que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios pueda bendecirte y pueda ayudarte alcanzar misericordia, a ser perdonado, y de aquí en adelante detener el chisme desde que llegue a tus oídos, procurar inmediatamente que se ore por esa persona o por esa familia o por esa situación, por ese hermano, por ese familiar. Orar es lo que necesita la persona, sea verdad o sea mentira, orar. Y así como no te gustaría que cuando tú cometes una falta la divulguen, tampoco darle hacia adelante. Ponerte en el lugar del amigo, del hermano, del conocido, de quien sea. Puede ser una figura pública, que tal vez no sean amigos ni familia, pero es una figura pública. ¿Qué ganas divulgando ciertas informaciones? Claramente hay una intencionalidad de hacer daño. Que Dios no te permita caer en semejante pecado, y que Dios te ayude a, si es necesario, hacer ese ejercicio. Yo lo he hecho, el ejercicio de hacer ayuno de palabras para tener dominio en todo, dominio propio, porque el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Quieres tener victoria sobre la carne, sobre el pecado? ¿Quieres tener victoria sobre toda tendencia heredada o adquirida? Practica ese ayuno y Dios te dará la victoria, y tú glorificarás su nombre hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios pueda bendecirte. Hoy agradecemos al Señor porque nos ha mostrado el efecto, el daño que es capaz de causar el chisme en una persona, en una familia, en una empresa, en la iglesia.
Y mañana tendremos un tema interesantísimo. Mañana vamos a estudiar el tema sobre el divorcio, segunda parte. Sobre el divorcio, segunda parte. Hay varios aspectos que no vimos y otras tantas preguntas que nos han llegado porque el tiempo no nos dio el miércoles pasado. Mañana será el tema. Otras personas no lograron escuchar de primera mano. Dígale que se conecten también para que puedan estudiar este tema junto a nosotros y sigue enviando sus preguntas, sus casos. Por la gracia de Dios hemos visto personas que han dado testimonios increíbles, que han tomado decisiones con valor, que hasta el momento no habían tenido el valor de tomarla. Eso nos dice que el Espíritu Santo ha estado haciendo un trabajo extraordinario con ese tema, como esperamos que lo haga con el de mañana en la segunda parte del tema, el divorcio. Hoy queremos orar también al finalizar nuestro encuentro y hoy estaremos orando por las siguientes personas. Hoy estaremos orando de manera especial por Alexandra, por su salud. También estaremos orando por la salud de su hijo, tanto la salud física como espiritual, el hijo de Alexandra. También estaremos orando por Wilson Núñez. Oraremos también por Livingston y Miguel Mota. También por Ruth Esther Cabrera. Oraremos también por sus hijas. También para que puedan superar la pérdida que han sufrido. Y también oraremos por Rebeca Núñez. Y Rebeca Núñez está pidiendo la oración por su sobrino Wilson. Así que estaremos orando de manera especial por él. También por Mateo Vicente. Y Mateo Vicente pide la oración por Natividad Mateo. También estaremos orando por Margarita de los Santos, por Maiser Polanco, por Sheila Santana, y ella pide oración por su matrimonio de manera especial. Oraremos también por Katiuska Acevedo y familia, por Marisa Salado y familia, también por Heisha Mateo y su familia, por los nuevos bautizados también. Está solicitando la oración por los que van a ser bautizados también y porque en su familia hay nuevos bautizados. También estaremos orando por Josué Rivera, porque ha sido afectado por el COVID, para que el Señor le dé una pronta y total recuperación de acuerdo a su voluntad. También por Enrique Valentín vamos a orar ahora, por Claribel Polanco, por María Elena Reyes, por Damaris García, por Humberto Cristian y familia. Y también vamos a estar orando por Carlos Manuel Mata. También estaremos incluyendo a Carlos Manuel Mata y también a todos ustedes, amigos y hermanos que están conectados allí, y que la próxima cita será mañana al mediodía. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por amonestarnos en esta temática sobre el chisme, en la que todos en algún momento hemos fallado, pero que por tu gracia obtenemos la victoria. Te ruego, Señor, que todo corazón que ha sentido el toque del Espíritu Santo, que se ha sensibilizado ante esta realidad de la vida diaria, reciba ahora una doble porción de tu Santo Espíritu para poner en práctica los mecanismos que hemos recomendado para así obtener la victoria en Cristo Jesús. Gracias por perdonar todas las veces que posiblemente hemos participado en chismes de manera activa o pasiva. Gracias por perdonarnos. En esta hora te pongo en tus manos a cada persona que esté en este listado de oración que hemos leído. Oran algunos por sus hijos e hijas, por situaciones de liberación, donde hay incluso manifestaciones a veces satánicas. Otros están orando por quebrantos, para que tú reviertas, Señor, el efecto del mismo en su organismo y puedas darle una recuperación total de acuerdo a tu voluntad. También te piden, Señor, por nuevos bautizados, para que tú le des la fortaleza del crecimiento en la gracia y la fortaleza en la fe, por los que han de ser bautizados también, por los que han sido afectados por el COVID-19, por los que están padeciendo de algún tipo de cáncer, por aquellos que tienen cualquier tipo de dolencia, por aquellos accidentados, por todos los que se intercede, por las familias, por los hogares, por aquellas personas, Señor, que están en situaciones difíciles, que necesitan fuerza para seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Fortalece su vida, visítale en esta hora, y a cada amigo y hermano que se ha conectado, Señor, ve, Señor, y visítale con una bendición especial de acuerdo a tu voluntad, respondiendo su clamor, su necesidad o su situación. Permite que mañana nueva vez nos conectemos para estudiar este tema tan importante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y será hasta mañana.